Cuando hablamos de una forma, una segunda forma normal, bueno, debe de cumplir con lo primero y aparte no debe de tener, no existe dependencia funcional. Se habla de dependencia funcional a la relación entre dos o más atributos. Un atributo dice que es funcionalmente dependiente del otro si el valor del segundo determina el valor del primer atributo. Si conoce el valor del segundo atributo, se puede determinar el valor del primer atributo. Sabemos que en una relación siempre van a existir las llaves primarias. Entonces, todos los atributos pueden depender de los atributos de la llave primaria. Por ejemplo, tenemos esta tabla, que es parecido a lo que estábamos haciendo un rato, donde separábamos el teléfono y la matrícula. En este caso, en esta tabla, sabemos que el costo de una actividad depende del tipo de la actividad. Por ejemplo, dice, esquí tiene un costo o una cuota de 200 pesos. Esquí tiene una cuota de 200 pesos. La clave del estudiante es lo que cambia. Entonces, en esta tabla no tenemos segunda forma normal. ¿Y cómo hacemos la segunda forma normal? Bueno, recuerden que la dependencia funcional es cuando hay una relación entre dos o más atributos hacia la llave foránea. Ok, perdón, hacia la llave primaria. Mi llave primaria en este caso es E y D. El atributo C depende del atributo A. ¿Por qué? Porque yo puedo saber la cuota siempre y cuando sepa yo cuál es la actividad, pero la actividad la voy a saber porque depende del alumno. Entonces, lo que se hace aquí es lo mismo que en el segundo caso. Separamos y en este caso, actividad la denominamos como el atributo que nos va a permitir relacionar la clave del estudiante con la actividad. Y en este caso, pues los atributos que no son dependientes, por ejemplo, en este caso, estudiante no depende de la actividad, sino actividad depende del estudiante. La cuota depende de la actividad. Por eso el estudiante no se pasa hacia esta tabla, porque si no estaríamos volviendo a quedar en esta forma. Y no, lo que estamos buscando es quitar esa dependencia de cuota con actividad y estudiante. Si yo quiero saber cuál es la cuota que paga el estudiante por esta actividad, pues entonces hay que relacionarlo con la siguiente tabla. Vamos a hacerlo un poquito más acá. Entonces, hablamos de dependencia funcional cuando B, cuando B depende de A y C también depende de A. Dependencia transitiva cuando B depende de A y C depende de B. Ese término lo vamos a ver acá en la tercera forma normal. La tercera forma normal debe de aplicar lo mismo de la segunda forma normal, pero aquí no existe dependencia de transición. La dependencia transitiva, pues era lo que hablábamos aquí. Cuando el atributo B depende de la llave primaria, pero el atributo C depende de un atributo que depende de la llave primaria. Entonces, en este caso, tengo igual algo muy parecido. Quiero saber cuánto se paga
por el edificio. Cuota depende del edificio y el edificio depende del estudiante. Entonces, aquí la forma de eliminar igual la dependencia, todo es como un proceso interactivo, decíamos, un proceso repetitivo. Debemos ir separando poco a poco de modo que se eliminen no se eliminen las relaciones, se eliminen las dependencias y se conviertan en relaciones entre las entidades. En este caso, si se dan cuenta, tenemos varios problemas. Tenemos dependencia funcional, dependencia transitiva, no tenemos forma normal 1, no tenemos, pues nada, ¿verdad? Entonces, ¿cómo empezamos a identificar qué es lo que debemos hacer? Primero que nada, marcar nuestra llave primaria. Entonces, voy a copiar de nuevo todo esto acá y vamos a hacer la primera llave primaria, perdón, la primera forma normal. Identificaremos nuestra matrícula como nuestra llave primaria, como en los ejercicios, y eso lo que nos va a impedir es que estos datos se dupliquen, ¿sí? Entonces, si ya no se van a poder duplicar, va a pasar esto. Solamente vamos a poder tener 2 registros en esta tabla. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a pasar? Si yo me doy cuenta aquí, ingeniería en sistema siempre es el mismo registro, entonces sí se puede pasar directo. Ahora, lo que no se puede pasar directo, serían estos datos de materia y de código de materia, porque se repiten por cada alumno. Los nombres de los alumnos sí podría pasarlos como únicos, y los teléfonos también, porque son los mismos en todos los registros. Okay. Entonces, esta tabla quedaría así. La primera forma normal para nuestra tabla sería así. Primera forma normal. Y bueno, ahora, ¿qué hacemos con esta tabla? Sí, porque nos quedó este problema, ¿verdad? Aquí tenemos una dependencia porque no tenemos el dato. Bueno, sí lo tengo aquí. Aquí lo tengo, lo voy a copiar. El dato matrícula lo voy a relacionar y aquí ya tengo, de hecho, lo voy a corregir porque debería de ser, no debería de ser, perdón, no debería de ser. Tengo estas materias y tengo estas matrículas. Entonces, si yo quiero eliminar los duplicados, realmente no tengo duplicados. ¿Por qué? Porque la combinación matrícula, código de materia y materia es diferente. Pero, ¿qué pasa si yo hago esto? Voy a separar. Aquí tenemos una dependencia transitiva. ¿Por qué? Porque matrícula es una FK. Sí, matrícula es una FK. Y código de materia la vamos a denominar como una llave primaria, pero mi llave primaria, materia, depende de mi llave primaria, ¿sí? Y matrícula depende también de mi llave primaria. Entonces, esta es una dependencia funcional. ¿Por qué? Porque yo puedo tener la matrícula, pero necesito saber la PK para saber cuál es la materia que tiene el alumno asignado. En este caso, se crea se divide la tabla, se crea una tabla sola para que solamente tenga tanto materia
como código de materia y recuerden que código materia pasa a ser nuestra llave primaria. Esta sería una tabla, un diseño de tabla ya en segunda forma normal. De aquí, ¿qué vamos a hacer? Bueno, se supone que código de materia ahora en la tabla, en la siguiente tabla, pasa a ser mi llave foránea. Y tengo ahora la combinación de matrícula y llave foránea de código materia. Entonces aquí ya no es necesario que yo tenga este dato. ¿Ok? Cuando yo tengo ya esta combinación que es única, ya es única, se elimina la dependencia funcional porque ahora solamente tengo una dependencia parcial. ¿Por qué? Porque la matrícula, el código materia me indica a través de la relación de la tabla materia, código materia, cuál es la asignatura que está llevando el alumno. Y hasta aquí ya estamos en segunda forma normal. Aquí ya no tenemos dependencia transitiva, por lo tanto nos podemos quedar hasta aquí. ¿Sí? Realmente el ejercicio de una normalización es esto, tener nuestro modelo e irlo segmentando de forma que vayamos eliminando las redundancias, es decir, las repeticiones de los datos y cuidando la integridad de los datos. Es decir, que si yo elimino, por ejemplo, si yo modifico aquí este dato, yo ya sé que este 3 corresponde a la materia de matemáticas. ¿Por qué? Porque este dato está relacionado con este otro dato, está relacionado a través de la llave primaria. Sí, de la llave foránea, perdón. Entonces, esto sería, hasta aquí llegamos con las formas normales. Obviamente hay que seguir practicando para, pues ir identificando hasta cuánto más podemos hacer la clasificación de de las tablas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, podemos llegar después y seguir seccionando más las tablas, pero esto va a depender también del volumen de tablas o el diseño que estén realizando. De aquí, bueno, con esto terminamos en cuanto a normalización. Y bueno, ¿qué tan lejos debemos de llegar con la normalización? Realmente la normalización es algo subjetivo, es decir, nosotros principalmente tiene que ver pues con las dependencias múltiples y claves. Debemos determinar realmente las necesidades de simplificación cuando estamos realizando el diseño del requerimiento y cuando estamos analizando cuáles son los datos que vamos a guardar o almacenar. Estas reglas realmente existen como guías para crear tablas que sean fáciles de manejar y que sean flexibles y eficientes.